Mi nombre es Ana Cristina. Tengo 52 años, soy una profesora jubilada y cristiana desde que tengo memoria. Crecí creyendo que el matrimonio era un pacto eterno, una alianza sagrada que incluso en medio del dolor, debía honrar hasta el final. Durante décadas, viví esta creencia como una verdad absoluta. Pero hace 2 años, algo sucedió que puso mi vida patas arriba y me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre el amor, la fe y la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios prefiere vernos atrapados en una infelicidad silenciosa o dejarnos encontrar la paz? ¿Nos ata con reglas o nos llama a la libertad del corazón? Estoy aquí para compartir una historia que puede cambiar cómo ves tus propias elecciones, tus miedos e incluso tu relación con Él. Deja en los comentarios desde donde me estás escuchando. Saber que estamos conectados, incluso estando tan distantes, me da fuerzas para abrir mi corazón. Suscríbete al canal, toma algo para beber y ven conmigo en este viaje. Lo que vas a escuchar no es solo sobre mí. Puede ser sobre ti también. Es una historia de dolor, duda, muerte y renacimiento. Una historia que me llevó más allá de la vida y me trajo de vuelta con una verdad que nunca imaginé. Vamos a empezar. Era una tarde sofocante en São Gonçalo, en Río de Janeiro, donde nací y viví toda mi vida. El calor se pegaba a la piel y el viejo ventilador de la sala giraba perezosamente, esparciendo más ruido que alivio. Estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada por una pila de exámenes de 7º grado, una rutina que llenaba mis días desde que me gradué como profesora. El bolígrafo rojo tachaba respuestas automáticas, pero mi mente estaba en otro lugar. El olor a café recalentado flotaba en el aire, mezclado con el sonido amortiguado de la televisión en la sala de al lado. Mi esposo Carlos estaba allí, como siempre, esparcido en el sofá. El control remoto en la mano, la mirada perdida en algún programa que ni siquiera parecía ver. No había conversación, no había intercambio, solo un silencio que pesaba como una piedra en el pecho. Conocí a Carlos a los 22 años, en una fiesta de la iglesia a la que mi madre insistió en que fuera. Era alto, delgado, con una sonrisa tímida que me desarmó al instante. Pescador en sus ratos libres, contaba historias del mar, sobre peces que escapaban, redes que se rompían, tormentas que casi lo llevaban. Me reía hasta perder el aliento, encantada con su simplicidad. A los 25 nos casamos en una ceremonia modesta en la iglesia bautista del barrio. Yo llevaba un vestido blanco que mi tía cosió. Él estaba nervioso a mi lado y juntos prometimos amor eterno ante Dios y unos pocos testigos, mi familia, algunos amigos y el pastor que nos bendijo. En los primeros años era todo lo que había soñado. Me traía flores robadas del jardín de la vecina, me llamaba mi reina y me hacía sentir como si el mundo fuera demasiado pequeño para nuestros planes. Queríamos una casa más grande, hijos corriendo por el jardín, una vida llena de risas, oraciones y domingos en la iglesia, pero el tiempo cambia las cosas. Poco a poco el Carlos que amaba comenzó a desvanecerse. Las flores dejaron de llegar. Las historias del mar dieron paso a gruñidos o silencio. Llegaba del trabajo, tiraba las botas en un rincón, comía sin decir una palabra y se perdía frente al televisor hasta quedarse dormido en el sofá. Intentaba iniciar una conversación. ¿Cómo fue tu día? ¿Quieres ir a la playa el domingo? Pero era como hablar con una sombra. Su toque, que antes era cálido y presente, se convirtió en un vacío que sentía incluso estando a centímetros de él. Por la noche me acostaba en la cama, mirando las grietas del techo, mientras él roncaba del otro lado, un abismo invisible creciendo entre nosotros. Como cristiana, me enseñaron que el matrimonio es sagrado, una alianza inquebrantable. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, decía el pastor todos los domingos, citando Mateo 19:6. Mi madre, una mujer de fe rígida, reforzaba, el matrimonio es hasta la muerte, Cristina. No importa lo que pase, aguanta. Así que luché para que funcionara. Doblé las rodillas noche tras noche, las manos apretadas contra el pecho, orando con lágrimas en los ojos. Señor, restaura mi matrimonio, tráelo de vuelta para mí. Haz que me ame de nuevo como al principio. Ayunaba hasta sentir el estómago rugir. Leía la Biblia en busca de promesas e iba a todos los cultos esperando un milagro. Pero los años pasaban, 5, 10, 15 y nada cambiaba. Cuanto más oraba, más se alejaba. No con ira o peleas, sino con una indiferencia que cortaba más profundo que cualquier grito. Una pregunta comenzó a atormentarme.
Primero como un susurro, luego como un grito que no podía callar. ¿Y si esto nunca cambia, quiere Dios que viva siempre así? La reprimía avergonzada porque pensar en el divorcio era pecado, o al menos eso me enseñaron. En la iglesia el versículo de Malaquías 2:16 resonaba como una advertencia: Dios odia el divorcio. Mi familia repetía: hiciste un voto ante Dios, Cristina. No puedes dar marcha atrás. Así que aguantaba. Aceptaba. Al fin y al cabo Carlos no me golpeaba, no me engañaba, no me prohibía nada. A los ojos de los demás, era un buen marido. Pero en el fondo me preguntaba, ¿era eso suficiente? Era una vida sin amor, sin calor, sin conexión lo que Dios planeó para mí. No hablaba de esto con nadie. No podía. Si le contaba a una hermana de la iglesia que estaba infeliz, la respuesta siempre era la misma: ora más, Cristina. Ayuna, sé sumisa. Dios lo arreglará. Pero ya había orado hasta que mi voz fallara. Ya había ayunado hasta sentir el cuerpo flaquear y Carlos seguía igual, un extraño en mi propia casa. Me creó Dios para vivir una mentira. Quería el que cargara con este vacío hasta el fin de mis días. Las dudas me asfixiaban, pero no tenía el valor de enfrentarlas, hasta que en una tarde común el destino o Dios decidió por mí. Era sábado, alrededor de las 2 de la tarde. El sol entraba por las rendijas de la persiana de la cocina, dibujando rayas doradas en el suelo de cerámica. Lavaba los platos del almuerzo, arroz, frijoles y una carne simple que Carlos apenas tocó antes de volver al sofá. La radio en la ventana tocaba una canción antigua, Rude Cruz, que mi madre cantaba para hacerme dormir cuando era niño. El sonido era bajo, casi ahogado por el zumbido del ventilador, pero me traía una nostalgia agridulce. De repente un mareo me atrapó. El calor, pensé, secándome las manos en el delantal gastado que usaba desde hacía años. Tomé un vaso de agua en el fregadero, pero antes de que pudiera llevarlo a la boca, el mundo giró. Mis piernas flaquearon, el vaso se deslizó de mis manos y se estrelló en el suelo con un chasquido seco. No sentí la caída. Solo el silencio que vino después era un silencio diferente, profundo, como si el universo hubiera contenido la respiración. Parpadeé tratando de entender, pero la cocina desapareció. Entonces vi. Mi cuerpo estaba allí, caído entre los fragmentos de vidrio, la piel pálida como cera, el pecho inmóvil. Carlos entró corriendo, el rostro rojo de pánico, gritando mi nombre: Ana, Ana, despierta. Cayó de rodillas a mi lado, las manos temblorosas mientras agarraba el teléfono en la pared. Hola, emergencia, mi esposa se desmayó, no está respirando. Oía la voz de doña Lucía, nuestra vecina, llorando al fondo. Dios mío, llama a alguien rápido. Alguien gritó para abrir espacio. Otro dijo, se está poniendo morada, pero yo no sentía nada. Ni dolor ni miedo, solo una calma extraña, como si flotara por encima del caos. De repente fui arrastrada. No sé cómo describirlo. Era como si una fuerza invisible me arrancara de mí misma. Un viento fuerte succionando mi alma fuera del cuerpo. El suelo desapareció. Las paredes de la cocina se disolvieron. Y me sumergí en un vacío oscuro y helado. No había luz, no había sonido. Solo un frío que cortaba hasta los huesos y una sensación de caída sin fin. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté agarrarme a algo, pero no había nada a lo que aferrarse, ni cuerpo, ni manos, solo un yo que no entendía. ¿Esto es la muerte? Pensé, el corazón, o lo que quedaba de él, acelerando en un pánico creciente. Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, no me dejes aquí. El vacío parecía eterno. Caía o subía o tal vez ni me movía, no se podía saber. El pánico me devoraba, agarrando cada pedazo de lo que aún era. Sería el fin. Había muerto pensando en el divorcio y ahora pagaría por ello. ¿Dios me había abandonado por mis dudas? Entonces oí algo. Un susurro bajo, casi un murmullo, viniendo de todos lados al mismo tiempo. Tú sabes, tú sabes. La voz era fría, burlona y me hizo temblar de una manera que nunca había sentido antes. Antes de que pudiera responder, el silencio volvió más pesado que nunca, como una cortina negra cayendo sobre mi alma. El vacío no duró mucho. De repente susurros llenaron el aire.
Voces apagadas como una radio mal sintonizada, hablando palabras que no podía descifrar. Eran muchas viniendo de todos lados, un coro confuso que me rodeaba. Luego vinieron los gritos, gritos de desesperación, de dolor, de arrepentimiento, resonando como si una multitud invisible sufriera a mi alrededor. Sombras surgieron en la oscuridad, formas distorsionadas, algunas vagamente humanas, otras irreconocibles. Se retorcían los rostros congelados en expresiones de terror, los ojos hundidos mirándome como si me conocieran, como si me juzgaran. Una voz cortó el caos, más clara que las otras, cargada de un tono burlón que me heló. Ahora sabes, mi corazón, o lo que quedaba de él, se aceleró. ¿Sabía qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? Entonces una luz surgió a lo lejos, débil al principio, como una llama temblando en el viento. Creció rápido, cálida y viva, devorando las sombras y trayendo una paz que atravesó cada pedazo de mí. El suelo se formó bajo mis pies, suave como musgo, pero firme como roca. El aire tenía un olor dulce, casi floral, como el jazmín en plena primavera, y parecía palpitar con vida. Delante de mí una figura alta e imponente envuelta en una luz que no cegaba, pero calentaba hasta el alma. Supe en el instante, era Jesús. Mis piernas temblaron, un nudo subió por la garganta y las lágrimas rodaron sin que pudiera controlar. Dijo mi nombre, Ana. Solo eso, pero era como si el universo entero se hubiera detenido para escuchar. Su voz era suave pero cargada de un poder que sentía en los huesos, como el sonido de un río tranquilo, pero lo suficientemente profundo para llevar montañas. ¿Tienes miedo?, continuó. Tragué en seco, el pecho apretado. Sí, tenía miedo. Miedo de equivocarme, de pecar, de estar allí por haber pensado en el divorcio, de haber desagradado a Dios con mis dudas. Antes de que pudiera hablar, levantó la mano e imágenes surgieron a mi alrededor como una película proyectada en el aire, vivas y reales. Vi mi matrimonio. Yo joven y radiante en el altar con Carlos, el vestido blanco ondeando, el corazón desbordando de esperanza mientras el pastor leía Génesis 2:24. Luego yo sola en la mesa de la cocina, girando la alianza en los dedos, los ojos rojos de tanto llorar, el silencio de la casa devorándome. Vi mis oraciones, noches enteras de rodillas al lado de la cama, implorando por un milagro que nunca llegó. Señor, cámbialo. Cámbianos a los dos, haz que esto funcione. Y finalmente mi cuerpo en el suelo, entre los fragmentos de vidrio, Carlos gritando mi nombre. ¿Qué has aprendido?, preguntó. Abrí la boca, pero nada salió. Durante años busqué respuestas, certeza a una señal, pero ahora, frente a él, me di cuenta de que toda mi vida había sido guiada por el miedo, no por la comprensión. La escena cambió. Estábamos en un lugar diferente, vasto, sin límites, como un océano de luz que danzaba en tonos de oro, plata y colores que nunca vi en la tierra. Habló de nuevo. ¿Qué crees que es una alianza? Intenté responder, un compromiso, algo eterno, un voto ante Dios. Mi voz falló, débil e incierta. Entonces mostró otras historias, imágenes que surgían como ventanas a mi alrededor. Una joven llorando en un altar vacío, quitándose la alianza con manos temblorosas, el corazón roto, pero los ojos decididos, libres. Un hombre solo sosteniendo una foto antigua, el rostro marcado por el arrepentimiento, traicionó a su esposa, perdió a su familia y ahora vivía con el peso de la culpa. Una madre con hijos pequeños, firmando papeles de divorcio, el cuerpo cubierto de marcas de un matrimonio violento, los ojos firmes a pesar de las lágrimas. Y una pareja anciana sentada lado a lado, manos unidas, pero ojos distantes, juntos por décadas, pero vacíos por dentro, atrapados por hábito, no por amor. La alianza que hice con el hombre es sobre el corazón, no reglas, dijo. ¿Cuántos llevan alianzas en los dedos, pero ya han roto los votos en el alma? ¿Cuántos se casan por conveniencia, por miedo, por tradición y nunca por amor? ¿Cuántos viven juntos pero nunca fueron uno en espíritu? Mi pecho se apretó. Sus palabras cortando como una hoja suave. No creé el matrimonio para ser una prisión, Ana. Lo creé para ser un reflejo de mi amor, un amor que libera, que da vida, no que oprime. Imágenes bíblicas surgieron a mi alrededor, como páginas vivas abriéndose ante mis ojos. Vi a Moisés en Deuteronomio 24, permitiendo el divorcio por la dureza humana. No como ideal, sino como misericordia. Vi a Jesús en Mateo 19 confrontando a los fariseos, diciendo que el divorcio vino de los hombres, no de Dios,
pero hablando de corazones, no de leyes rígidas. Vi a Pablo en 1 Corintios 7, 15 diciendo que Dios nos llama a la paz, no a la esclavitud. Lo que quiero es amor vivo, no peso muerto, dijo. ¿Cuántos llevan cargas que nunca puse sobre ellos? ¿Cuántos viven en la culpa por lo que ya pasó, sin preguntarme mi voluntad de verdad? Miré alrededor y vi mujeres surgiendo en la luz, algunas viejas, encorvadas por el tiempo, otras jóvenes, aún marcadas por la lucha. Todas tenían historias como la mía. Una de ellas habló, la voz suave, pero cargada de dolor: viví con un hombre que nunca me amó. Soporté silencios que cortaban más que cuchillo, palabras que me disminuían. Pensaba que Dios quería eso, que mi dolor era mi cruz. Otra, más joven, se acercó, los ojos rojos de llanto. Me separé, pero me dijeron que estaba condenada. Viví con miedo de nunca ser perdonada, de nunca tener salvación. Sus voces resonaron en mí porque podía ser cualquiera de ellas, atrapada por miedo o culpable por buscar libertad. ¿Ahora que has visto, aún tienes miedo?, preguntó. Miré en sus ojos profundos como el mar, gentiles como el amanecer, y sentí algo romperse dentro de mí. No era solo el miedo, sino la culpa, las cadenas que llevaba sin saber. El peso de una vida vivida para agradar a otros, no a Dios. La verdad libera, dijo. Pero tienes el valor de vivirla. Mi cuerpo tembló. Sí, entendí. Dios no quería verme encadenada a un matrimonio sin amor, a una relación vacía, a una alianza que solo existía en el papel. Pero ahora, ¿podría empezar de nuevo? La luz comenzó a retroceder, las mujeres desaparecieron, y supe que mi respuesta vendría en el regreso. Sentí un tirón fuerte como si cayera de un abismo sin fondo. Abrí los ojos en el hospital, el bip de los monitores cortando el silencio, el aire frío quemando en los pulmones. Mi pecho dolía, cada respiración era un esfuerzo. Carlos estaba a mi lado, el rostro pálido, los ojos rojos de quien no dormía. «Has vuelto», murmuró, la voz ronca, casi un susurro. Los médicos corrían alrededor, hablando rápido: ACV hemorrágico, 18 minutos sin oxígeno, milagro sin explicación. No había daños cerebrales, ninguna señal de que debería estar viva después de tanto tiempo parada, pero lo estaba y sentía cada latido de mi corazón como un tambor resonando en el pecho. Los días siguientes fueron un borrón de exámenes, medicinas y rostros preocupados. Mi cuerpo estaba débil. Apenas podía levantarme de la cama sin ayuda. Las piernas temblaban como si fueran de algodón. Carlos se quedó cerca los primeros días, trayendo agua, ajustando la almohada, pero era lo mismo de siempre. Presente físicamente pero distante en todo lo que importaba. Observaba desde la cama, tratando de encontrar al hombre que amé, el pescador de historias graciosas, pero solo veía a un extraño de mirada vacía. Mi mente, sin embargo, estaba viva, girando con lo que había visto. ¿Aquella luz, aquella voz, aquellas mujeres, fue real? ¿O un delirio de mi cabeza casi muerta? Conté a mi hermana de la iglesia, Ana Marcia, esperando apoyo, tal vez una palabra de consuelo. Escuchó en silencio, el ceño fruncido, y entonces dijo: «Cuidado, Ana, el enemigo engaña con visiones. El divorcio es contra la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que dice Malaquías?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había sido engañada por alguna ilusión disfrazada de luz? Pero entonces los signos comenzaron a aparecer. El viento entraba por la ventana de la habitación, trayendo el olor a jazmín, mi flor favorita, incluso estando fuera de temporada. La radio del hospital, que apenas captaba señal, tocaba himnos de mi infancia: «Grande es el Señor, porque Él vive», como si alguien quisiera recordarme: «Estoy aquí». La lucha no era solo física, mi cabeza se convirtió en un campo de batalla. ¿Y si me separo?, pensaba, mirando el techo por la noche. ¿Y si casarme de nuevo es pecado? ¿Dios me perdonará por querer ser feliz? El miedo volvía, susurrando que estaba equivocada, que pagaría caro por desafiar lo que me enseñaron. Pero su voz resonaba más fuerte: «La verdad libera». Comencé a leer la Biblia con ojos nuevos, como si las palabras cobraran vida por primera vez. En Mateo 19:9 Jesús habla de divorcio por adulterio, pero ¿y la indiferencia? ¿No era eso una traición también? En 1 Corintios 7:15 Pablo dice que si el incrédulo quiere partir, el creyente no está esclavizado. Dios nos llama a la paz.
Valía mi paz menos que una regla escrita por hombres. Decidí hablar con Carlos. Una noche, mientras él veía la televisión, me senté a su lado en el sofá, el corazón latiendo tan alto que estaba segura de que lo oía. ¿Aún me amas?, pregunté, rindiéndome, los ojos fijos en los suyos. Me miró sorprendido, como si la pregunta lo tomara desprevenido. Luego bajó los ojos al suelo y se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Ya no lo sé, Ana, dijo finalmente, la voz baja, casi un susurro. Fue suficiente. Esas palabras tan simples, pero tan pesadas, confirmaron lo que ya sabía en el fondo del alma. El amor había muerto hace mucho tiempo y ambos solo fingíamos que no. Días después, reuní coraje. No da más, Carlos, dije sentada en la mesa de la cocina, las manos apretando una taza fría de café. Me miró por un instante, los ojos cansados, y luego asintió. No hubo pelea, no hubo llanto, solo un acuerdo silencioso de que eso necesitaba terminar. Firmé los papeles del divorcio semanas después, las manos temblorosas, pero el corazón ligero como hacía años no sentía. Cuando el juez golpeó el martillo, sentí un peso saliendo de los hombros, como si Dios hubiera abierto una ventana que mantuve cerrada por miedo. Volví a casa sola, pero por primera vez en décadas, respiré de verdad. Hoy vivo sola en una casa pequeña en São Gonçalo, un lugar simple con paredes blancas y un patio donde planto jazmines que florecen incluso fuera de temporada. Las pruebas del 7º año ya no están en mi mesa. Me jubilé meses después del ABC, decidiendo que era hora de vivir para mí, no para las expectativas de los demás. No es el final que imaginé a los 25, casada y rodeada de hijos, pero es un nuevo comienzo que Dios me dio, un regalo que no sabía que podía pedir. Aprendí que Él no quiere vernos atrapados, ya sea en un matrimonio sin amor, ya sea en el miedo a lo que los demás dirán, ya sea en las reglas que los hombres crearon en su nombre. El matrimonio es sagrado, sí, pero no es mayor que el corazón que Dios creó para amar, para ser amado y para encontrar paz. Vivo con menos peso ahora. Me levanto temprano, riego mis plantas, leo la Biblia sin culpa, voy a la iglesia sin esconderme detrás de una sonrisa forzada. Aún escucho críticas, abandonaste tu voto, Ana, el matrimonio es para siempre, pero ya no me afectan. Dios me mostró que lo que importa es el corazón, no la regla. Él no me creó para llevar cadenas, sino para caminar libre con la cabeza en alto, sabiendo que me ve como soy, imperfecta pero amada. Tal vez tú también estés atrapado donde estás. Tal vez sea un matrimonio que perdió la vida, un miedo que te paraliza, una culpa que no te pertenece. Tal vez te despiertes cada día con una pregunta que no te atreves a decir en voz alta, ¿será que Dios quiere que viva así? Te digo, pregúntale a Él la verdad, Él responde no con truenos o visiones grandiosas, sino con un susurro que solo escuchas cuando dejas de tener miedo. Mi vida no terminó con el divorcio, comenzó de nuevo, más ligera, más mía, y la tuya también puede comenzar, si tienes el valor de dar el primer paso. No sé qué viene después. A veces me sorprendo pensando, ¿y si encuentro a alguien? ¿Y si un día amo de nuevo? Aún no tengo todas las respuestas, pero sé que Dios no me trajo hasta aquí para abandonarme. Él me dio una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de ser feliz, y eso es suficiente por ahora. Si esta historia te tocó, no la guardes para ti. Comenta, quiero la verdad. Si también buscas libertad, ya sea de un peso que llevas, de un miedo que te atrapa o de una duda que te consume. Comparte con alguien que necesita escuchar esto, un amigo atrapado en un silencio como el mío, una madre que cree que soportar es su único destino, un joven con miedo de equivocarse en la vida. Suscríbete al canal para más historias de fe, esperanza y nuevos comienzos. Cada una de ellas es un pedazo de mi viaje para ti. ¿Alguna vez has sentido que algo más grande te llama? Un susurro en el viento, una luz en la oscuridad, una fuerza que te saca de la prisión que tú misma construiste. No esperes un susto como el mío para responder. La verdad libera, pero solo si tienes el valor de vivirla. Que Él te bendiga y te dé fuerza para dar el primer paso. Hoy, ahora. Mi amado hijo, siempre he estado a tu lado. Si este mensaje habló contigo, dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesita escuchar esto y suscríbete al canal. Mira el próximo vídeo en la pantalla. Un testimonio que edificará tu vida.